Resumen de la obra, los textos nahuas. Autor, tradición oral nahua, anónimo, recopilado por Bernardino de Sahagún. Los antiguos pueblos nahuas concebían el universo como una realidad en constante movimiento, sostenida por fuerzas divinas que daban sentido a la existencia humana. En sus textos, recopilados siglos después de la conquista, se revela una profunda reflexión sobre el origen del mundo, la creación de los dioses y el destino de los hombres. Estas narraciones no eran simples historias, sino una forma de comprender la vida, la muerte y el equilibrio del cosmos. Al principio, según relatan los textos nahuas, no existía nada definido. Solo el vacío y una dualidad primordial representada por Ometeotl, una entidad que contenía en sí misma lo masculino y lo femenino, lo creador y lo generador. De esta dualidad surgieron los primeros dioses, quienes comenzarían la tarea de dar forma al universo. Entre ellos destacaban Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, figuras fundamentales en la mitología nahua. Ambos dioses participaron en la creación del mundo, aunque su relación estaba marcada por la rivalidad y el conflicto. Esa tensión reflejaba una idea esencial en la cosmovisión nahua: el equilibrio no se logra mediante la armonía absoluta, sino a través de la lucha de fuerzas opuestas. Los textos describen cómo el mundo fue creado y destruido en varias ocasiones, en eras conocidas como soles. Cada sol representaba una humanidad distinta, con características propias, que terminaba siendo aniquilada por catástrofes. Uno fue destruido por jaguares, otro por fuertes vientos, otro más por fuego y otro por inundaciones. Esta visión cíclica del tiempo mostraba que la existencia era frágil y que el mundo actual no era eterno. El quinto sol, el presente, nació gracias al sacrificio de los dioses. En un acto supremo, los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir quién se convertiría en el nuevo sol. Dos de ellos se ofrecieron, uno rico y orgulloso, y otro humilde y enfermo. El segundo, al lanzarse al fuego, se transformó en el sol, demostrando que el valor y el sacrificio eran más importantes que la apariencia o el poder. Este relato transmitía una enseñanza fundamental: la vida humana también debía sostenerse mediante el sacrificio. Para los nahuas, el equilibrio del universo dependía de las ofrendas a los dioses, incluyendo el sacrificio humano, visto como una forma de retribuir la energía que los dioses habían entregado al crear el mundo. En estos textos también aparece una constante reflexión sobre la fugacidad de la vida. Los sabios nahuas, conocidos como Tlamatinime, se preguntaban si algo en el mundo era realmente permanente. Su respuesta era profundamente poética: nada es eterno, todo es pasajero, como las flores que se marchitan o los cantos que se desvanecen en el aire. Esta filosofía se expresa en los llamados cantares, composiciones que mezclaban poesía y pensamiento. En ellos, se habla de la belleza efímera de la vida, del dolor de la pérdida y del deseo de encontrar una verdad más allá de lo visible. La palabra, el canto y la flor se convertían en símbolos del conocimiento y la expresión del alma. Así, los textos nahuas no solo explicaban el origen del mundo, sino que también ofrecían una guía para vivir. Enseñaban que el ser humano debía aceptar su destino, honrar a los dioses y encontrar belleza en lo efímero. La vida era vista como un préstamo, algo que debía aprovecharse con dignidad y conciencia. El pensamiento nahua, lejos de ser primitivo, mostraba una complejidad filosófica notable. Sus reflexiones sobre la existencia, el tiempo y la muerte siguen resonando en la actualidad, recordando que, incluso en la incertidumbre, el ser humano puede encontrar sentido a través de la palabra y la memoria. En el mundo nahua, la educación no era un privilegio reservado a unos cuantos, sino una base fundamental para la vida en comunidad. Los textos recopilados tras la conquista revelan que la formación de los jóvenes estaba profundamente vinculada con los valores morales, el autocontrol y la búsqueda del conocimiento. No se trataba únicamente de aprender oficios o habilidades prácticas, sino de forjar el carácter y preparar al individuo para cumplir su papel dentro del orden del universo. Desde temprana edad, los niños eran instruidos por sus padres en normas de conducta estrictas.
se les enseñaba a respetar a los mayores, a hablar con moderación y a evitar los excesos. La disciplina era considerada esencial, ya que el desorden personal podía reflejarse en un desequilibrio colectivo. En este sentido, la educación era vista como una herramienta para mantener la armonía social. Existían dos instituciones principales donde se continuaba esta formación, el Calmecac y el Telpochcali. En el primero, reservado principalmente para los hijos de la nobleza, se preparaba a los futuros sacerdotes, gobernantes y sabios. Allí se estudiaban los códices, la astronomía, la historia y la interpretación de los signos divinos. En el Telpochcali, en cambio, los jóvenes del pueblo recibían instrucción en la guerra, el trabajo comunitario y las tradiciones culturales. Ambas instituciones compartían un mismo objetivo: formar hombres y mujeres con un rostro y un corazón. Esta expresión, profundamente simbólica, aludía a la construcción de una identidad plena. El rostro representaba la individualidad, la conciencia de uno mismo; el corazón, en cambio, simbolizaba la voluntad, la ética y la capacidad de sentir. Solo quien lograba desarrollar ambos aspectos podía considerarse verdaderamente humano. Los sabios nahuas, conocidos como Tlamatinime, desempeñaban un papel crucial en este proceso. Ellos eran los guardianes del conocimiento y los encargados de transmitir la tradición a las nuevas generaciones. A través de discursos, consejos y cantos, enseñaban a los jóvenes a reflexionar sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. Uno de los temas centrales en sus enseñanzas era la moderación. Los textos advierten constantemente sobre los peligros de los excesos, especialmente en el consumo de bebidas embriagantes o en el comportamiento impulsivo. La templanza era vista como una virtud indispensable para alcanzar el equilibrio interior. También se hacía énfasis en la humildad. Los jóvenes eran exhortados a no considerarse superiores a los demás, a reconocer sus limitaciones y a aprender de la experiencia. La arrogancia era considerada una falta grave, ya que rompía la armonía entre los individuos y alejaba a la persona del camino correcto. En los discursos dirigidos a los hijos, los padres expresaban una profunda preocupación por su futuro. Les recordaban que la vida era breve y que debían aprovecharla con responsabilidad. Les aconsejaban ser prudentes, evitar malas compañías y mantenerse firmes ante las dificultades. Estas palabras, cargadas de afecto y sabiduría, reflejan una visión educativa basada en el amor y la exigencia. La mujer también ocupaba un lugar importante en este sistema. Las niñas eran educadas en valores similares a los de los hombres, aunque con énfasis en el cuidado del hogar y la familia. Se les enseñaba a ser discretas, trabajadoras y respetuosas. A pesar de las diferencias en roles, la formación moral era igualmente rigurosa para ambos géneros. Otro aspecto relevante era la relación con lo sagrado. La educación incluía rituales, oraciones y prácticas religiosas que reforzaban la conexión con los dioses. Los jóvenes aprendían que su vida estaba ligada al destino del universo y que sus acciones tenían consecuencias más allá de lo visible. Los textos nahuas muestran que la sabiduría no consistía en acumular conocimientos, sino en saber vivir correctamente. Un hombre sabio era aquel que actuaba con rectitud, que sabía escuchar y que mantenía el equilibrio en su vida. Esta concepción ética del conocimiento sigue siendo una de las aportaciones más valiosas del pensamiento nahua. En este contexto, la palabra tenía un poder especial. Hablar correctamente, con verdad y respeto, era una señal de educación y madurez. Los discursos estaban cuidadosamente estructurados y llenos de metáforas, lo que reflejaba una cultura profundamente literaria. Así, la educación en el mundo nahua no solo formaba individuos competentes, sino seres humanos conscientes de su lugar en el universo. A través de la disciplina, la reflexión y la transmisión de valores, se buscaba construir una sociedad armoniosa, donde cada persona contribuyera al bienestar colectivo. En la cosmovisión nahua, la guerra no era únicamente un enfrentamiento entre pueblos, sino una actividad cargada de significado religioso y simbólico.
Los textos revelan que el combate estaba estrechamente ligado al mantenimiento del equilibrio del universo. Cada batalla, cada captura, cada sacrificio formaba parte de un orden mayor que sostenía la vida misma. Para los nahuas, el mundo se encontraba en constante peligro de desaparecer. El sol, que iluminaba la tierra, necesitaba ser alimentado para continuar su recorrido diario. Este alimento no era otro que la energía vital contenida en la sangre humana. De esta creencia surgía la práctica del sacrificio, entendida no como un acto de crueldad, sino como una ofrenda necesaria para preservar la existencia. La guerra, en este contexto, tenía un propósito claro: obtener prisioneros para los rituales. A diferencia de otras culturas donde el objetivo era destruir al enemigo, los guerreros nahuas buscaban capturarlo con vida. Esta práctica exigía habilidad, disciplina y valentía, ya que implicaba dominar al adversario sin matarlo en el campo de batalla. El ideal del guerrero estaba profundamente arraigado en la sociedad. Desde jóvenes, los hombres eran preparados para enfrentar el combate con honor. Se les enseñaba a no temer a la muerte, a resistir el dolor y a luchar con determinación. Alcanzar prestigio en la guerra significaba obtener reconocimiento social, ascender en la jerarquía y asegurar un lugar privilegiado en el más allá. Entre las figuras más importantes de esta dimensión religiosa se encontraba Huitzilopochtli, considerado el protector del pueblo mexica. Según los relatos, él guiaba a los guerreros en el combate y exigía sacrificios para mantener su fuerza. Su culto estaba asociado con el movimiento del sol y la victoria sobre la oscuridad. El sacrificio humano, aunque impactante desde una perspectiva moderna, tenía un significado profundamente espiritual. Los elegidos para este destino eran vistos como intermediarios entre los dioses y los hombres. Su muerte no era considerada un final trágico, sino una transformación que les permitía participar en la continuidad del cosmos. Los textos también describen el destino de los muertos según la forma en que habían vivido y fallecido. Aquellos que morían en combate o eran sacrificados acompañaban al sol en su recorrido durante un tiempo determinado. Después, se transformaban en aves o mariposas, símbolos de belleza y libertad. Esta idea refleja una visión donde la muerte no es una desaparición, sino un cambio de estado. Por otro lado, quienes fallecían por causas naturales emprendían un viaje hacia el Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecutli. Este camino era largo y lleno de obstáculos, lo que implicaba que la muerte también era una prueba que debía superarse con fortaleza. En los textos nahuas, la guerra también aparece como una metáfora de la vida. El ser humano es visto como un guerrero que enfrenta desafíos constantes, tanto externos como internos. La verdadera lucha no solo ocurre en el campo de batalla, sino en el interior de cada persona, donde se confrontan el deseo, el miedo y la voluntad. Los discursos dirigidos a los guerreros reflejan una mezcla de orgullo y responsabilidad. Se les recordaba que su papel era fundamental para la supervivencia del pueblo y del universo. A la vez, se les advertía sobre la importancia de actuar con honor y no dejarse llevar por la arrogancia. La valentía era una virtud central, aunque no se entendía como la ausencia de miedo, sino como la capacidad de enfrentarlo. Este matiz muestra una comprensión profunda de la condición humana, donde el valor surge de la conciencia del peligro. En este contexto, el sacrificio adquiría un significado aún más amplio. No solo se trataba de la entrega de la vida en un ritual, sino de la disposición a servir a los demás, a cumplir con el deber y a mantener el equilibrio del mundo. Cada acción, por pequeña que fuera, podía contribuir al orden o al caos. Así, los textos nahuas presentan una visión en la que la guerra, el sacrificio y la vida están íntimamente conectados. El ser humano no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la construcción del universo. Su destino depende de sus actos, de su valentía y de su compromiso con el equilibrio cósmico. Esta perspectiva, aunque distante en el tiempo, invita a reflexionar sobre el sentido de nuestras propias luchas. En ella resuena una idea poderosa:
vivir implica enfrentar desafíos, asumir responsabilidades y encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. En el universo náhuatl, la palabra no era solo un medio de comunicación, sino una forma de conocimiento y una vía para acercarse a lo verdadero. Los textos conservados muestran que la poesía ocupaba un lugar central en la vida cultural y espiritual. A través de ella, los sabios y los gobernantes expresaban sus inquietudes más profundas sobre la existencia, el tiempo y la muerte. La poesía náhuatl se conocía como Inxochilincuicatl, que significa flor y canto. Esta expresión sintetizaba la idea de que la belleza y la palabra estaban unidas como formas de revelar una verdad más alta. La flor representaba lo efímero, lo delicado y lo bello, el canto, en cambio, era la manifestación de la voz interior, el eco del pensamiento que busca sentido en el mundo. Entre los grandes exponentes de esta tradición se encontraban Nezahualcóyotl, cuya obra refleja una profunda sensibilidad filosófica. En sus cantos, se percibe una constante reflexión sobre la fugacidad de la vida y la imposibilidad de encontrar certezas absolutas. Sus palabras no ofrecen respuestas definitivas, sino preguntas que invitan a la contemplación. Los poemas náhuatl no eran escritos para ser leídos en silencio, sino para ser recitados y cantados en ceremonias. La música, el ritmo y la repetición eran elementos fundamentales que permitían transmitir emociones y reforzar el mensaje. Estos cantos se realizaban en espacios rituales, acompañados de danzas y ofrendas, creando una experiencia colectiva que unía a la comunidad. Uno de los temas más recurrentes en la poesía náhuatl es la transitoriedad de la vida. Los poetas se preguntaban si algo en el mundo podía perdurar. La respuesta, expresada con melancolía, era que todo se desvanece. Las flores se marchitan, los cantos se apagan y los hombres desaparecen. Esta visión no llevaba al pesimismo absoluto, sino a una valoración más intensa del presente. En este sentido, la poesía se convertía en un intento de trascender lo efímero. Aunque la vida fuera breve, el canto podía perdurar en la memoria de los hombres. La palabra adquiría así una dimensión casi sagrada, capaz de resistir el paso del tiempo. Los textos también muestran que la poesía era una herramienta para explorar la verdad. Los sabios náhuatl se cuestionaban si realmente era posible conocer lo que está más allá de lo visible. A menudo, concluían que la verdad completa es inaccesible, pero que la poesía permite acercarse a ella de manera simbólica. Esta búsqueda se expresa mediante metáforas ricas y complejas. Las flores preciosas, las aves de plumaje brillante y los jardines floridos aparecen constantemente como imágenes que representan la belleza y la fragilidad de la existencia. Estas metáforas no eran simples adornos, sino formas de pensamiento que permitían comprender la realidad desde otra perspectiva. Además, la poesía tenía una función social importante. A través de los cantos, se transmitían valores, se recordaban hazañas y se fortalecía la identidad del pueblo. Los gobernantes utilizaban la poesía para comunicar su visión y consolidar su autoridad, mientras que los sabios la empleaban para enseñar y reflexionar. En los textos náhuatl también se percibe una tensión entre lo terrenal y lo divino. Los poetas reconocían la belleza del mundo, pero al mismo tiempo sentían que esta belleza era insuficiente. Existía un anhelo por algo más permanente, una realidad que no estuviera sujeta al cambio y la desaparición. Este anhelo se manifiesta en preguntas recurrentes: ¿acaso de verdad se vive en la tierra? ¿No es esta vida solo un sueño? ¿A dónde iremos después de morir? Estas interrogantes, lejos de ser resueltas, se mantienen abiertas, lo que otorga a la poesía náhuatl una profundidad filosófica notable. La figura del poeta era, en este contexto, la de un mediador entre el mundo visible y lo invisible. Su tarea no era ofrecer certezas, sino revelar la complejidad de la existencia. A través de sus palabras, invitaba a los demás a reflexionar y a encontrar su propio sentido. Así, la poesía náhuatl no puede entenderse únicamente como una expresión artística. Es, ante todo, una forma de pensamiento, una manera de enfrentar la incertidumbre y de encontrar belleza en lo efímero.
En ella se condensa una visión del mundo que reconoce la fragilidad de la vida, pero que también celebra su intensidad. En última instancia, los cantos nahuas nos recuerdan que, aunque todo desaparezca, la palabra puede dejar una huella. En ese eco que permanece, el ser humano encuentra una forma de trascender, de existir más allá del tiempo y de la muerte. Más allá de los dioses, la guerra y la poesía, los textos nahuas también ofrecen una visión detallada de la vida cotidiana y de los principios morales que guiaban a la sociedad. En ellos se revela un mundo organizado, donde cada individuo tenía un papel definido y donde la conducta personal era fundamental para mantener el equilibrio colectivo. La vida diaria estaba regida por normas estrictas que buscaban formar individuos responsables y conscientes de sus actos. Desde la infancia, se inculcaban valores como la obediencia, el respeto, la honestidad y la laboriosidad. Los padres desempeñaban un papel central en esta formación, transmitiendo enseñanzas a través de consejos que combinaban firmeza y afecto. Los textos muestran que el trabajo era considerado una virtud esencial. Tanto hombres como mujeres tenían responsabilidades claras dentro de la comunidad. Los hombres se dedicaban principalmente a la agricultura, la guerra y los oficios, mientras que las mujeres asumían tareas relacionadas con el hogar, el tejido y la educación de los hijos. Esta división no implicaba una menor importancia de uno u otro, sino una organización funcional de la sociedad. El maíz ocupaba un lugar central en la vida cotidiana, no solo como alimento básico, sino como símbolo de la propia existencia humana. Según las creencias nahuas, los hombres habían sido creados a partir del maíz, lo que reforzaba la idea de una conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Cultivar la tierra era, por tanto, una actividad sagrada, que implicaba respeto y gratitud hacia los dioses. En este contexto, la moral no era un concepto abstracto, sino una práctica constante. Los textos advierten sobre los peligros de la mentira, el robo, la pereza y la embriaguez. Estas conductas eran vistas como amenazas al orden social y al equilibrio espiritual. La corrección de estas faltas podía implicar castigos severos, lo que refleja la importancia que se daba a la disciplina. Los discursos dirigidos a los jóvenes y a los adultos insisten en la necesidad de vivir con rectitud. Se exhorta a las personas a ser prudentes en sus palabras, a evitar conflictos innecesarios y a actuar con justicia. La buena conducta no solo beneficiaba al individuo, sino a toda la comunidad. La religión estaba presente en todos los aspectos de la vida. Las festividades, los rituales y las ofrendas marcaban el ritmo del tiempo y reforzaban la identidad colectiva. Cada actividad importante estaba acompañada de ceremonias que buscaban asegurar el favor de los dioses. Entre las deidades más veneradas en la vida cotidiana se encontraba Tlaloc, cuya influencia era crucial para la agricultura. La lluvia era vista como un regalo divino, y su ausencia podía significar hambre y sufrimiento. Por ello, se realizaban rituales específicos para pedir su favor y garantizar buenas cosechas. Otro aspecto importante era la concepción del destino. Los nahuas creían que la vida de cada persona estaba determinada en parte por fuerzas superiores, pero también reconocían la importancia de las decisiones individuales. Esta combinación de destino y responsabilidad personal generaba una ética compleja, donde el ser humano debía actuar con conciencia, aun sabiendo que no todo estaba bajo su control. Los textos también reflejan una profunda preocupación por el legado. Se entendía que la vida era breve, pero que las acciones podían dejar una huella duradera. Educar bien a los hijos, cumplir con las responsabilidades y mantener el honor eran formas de trascender más allá de la muerte. Tras la llegada de los españoles y el proceso de conquista, muchos de estos textos fueron recopilados por frailes y cronistas, quienes buscaron preservar el conocimiento indígena. Entre ellos destaca Bernardino de Sahagún, cuya labor permitió que gran parte de esta tradición llegara hasta nuestros días. Gracias a estos esfuerzos, hoy es posible conocer la riqueza del pensamiento náhuatl y valorar su profundidad.
El legado de los textos nahuas no reside únicamente en su valor histórico, sino en su capacidad para ofrecer una visión del mundo distinta, donde la vida, la naturaleza y lo sagrado están profundamente interconectados. Sus enseñanzas invitan a reflexionar sobre la importancia del equilibrio, la responsabilidad y la búsqueda de sentido. En última instancia, estos textos nos recuerdan que, aunque las culturas cambien y el tiempo avance, las preguntas fundamentales del ser humano permanecen. ¿Cómo vivir correctamente? ¿Qué significa existir? ¿Qué dejamos al partir? En las palabras de los antiguos nahuas, encontramos no respuestas definitivas, sino una guía para seguir preguntando. Así, el mundo nahua continúa vivo en sus textos, en su poesía y en su filosofía. Un mundo donde la flor y el canto, la guerra y la vida cotidiana, el sacrificio y la palabra se entrelazan para formar una visión compleja y profundamente humana de la existencia. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.